buenas tardes. Bueno, hemos tardado un poco por los temas de directo que era necesario. Bueno, este es un acto de la Fundación del Club Deportivo Tenerife, que como saben está recién creada, la presentamos en junio y estamos organizando distintas acciones de formación de temas relacionados con aprovechando el deporte, aprovechando el fútbol, el tirón que da el fútbol para llegar a la sociedad e incorporar una serie de valores. Estamos trabajando con el fútbol base, con distintas acciones y la Fundación no quería pasar el día de hoy, por eso esta hora no es de las mejores, el día tampoco es de los mejores, pero queríamos dejar constancia del día tan importante que es hoy, del Día de la Mujer, de contar con una mesa redonda, con un tema que es atractivo y que está relacionado también con el deporte y la mujer, que es con el periodismo. Yo no me voy a extender muchísimo más porque ellas son las protagonistas. Las voy a presentar una por una de acuerdo con el orden que tienen establecido en la mesa y son las siguientes. Beatriz Palmero es periodista deportiva y filóloga. Natalia Fumero es periodista de Televisión Española. Fátima Feble es redactora de deportes en Televisión Canaria. Beatriz García es de prensa de la Federación de Tenerife, de fútbol, y Selene Melián es periodista de Radio Marca y Mírame Televisión, y Auri Toledo, directora de comunicación de deporte. El alma de la mesa, desde luego que es Maite Castro, que como saben es patrona de la Fundación y por tanto va periodista y va a moderar la mesa. Pues cuando quieran. Les quiero dar las gracias por estar aquí en este Día Internacional de la Mujer, aunque yo creo que internacionales y días de la mujer tienen que ser todos los días, como todos los días tienen que ser los días del hombre, de los niños, de los abuelos. El Día del Ser Humano para ser feliz tiene que ser cada día. Pero en esta fecha tan especial, mi agradecimiento también a la Fundación Canaria del Club Deportivo Tenerife, que ha sido quien ha retomado la idea que el año pasado el club ya trajo con las compañeras de prensa gráfica, que estuvieron también exponiendo un poco a través de sus fotografías cómo ha sido su seguimiento durante muchos años al lado del Club Deportivo Tenerife. Lo primero que tengo que decirles es que para mí es un placer volverme a reencontrar con muchas de las compañeras. La verdad es que empecé justo en el año de Benítez como redactora de deportes. Antes había hecho prácticas en Antena 3, pero empecé el año del ascenso a primera en Radio Mid, donde coincidí, por cierto, con Bea García. Estábamos las dos prácticamente empezando. Y bueno, en aquel año que hice mucha radio, hacía los boletines de deportes, aprendí mucho y de muy buenos profesionales, ¿no? Era una radio en la que estaba José Antonio Felipe, Iván Bonales, Juan Carlos Castañeda, Iván Bonales, había muchos profesionales. Y aprendimos mucho. Fue eso, un año que coincidió con el ascenso, que dio mucho trabajo, hicimos especiales y fue quizás uno de los años que recuerdo con más cariño, ¿no? Porque tenía mucha gente de la que aprender y la radio además es un sitio maravilloso para aprender, ¿no? Y luego de ahí ya pasé a Radio El Día, a Informativo General, pero a mí me seguía gustando el deporte y cuando salió la oportunidad en Televisión Canaria me enteré que estaban buscando a alguien y allí que me presenté con mi currículum a Iván Machuca. Y bueno, y tuve la suerte de que los que habían tocado antes que yo dijeron que no y conmigo pues empecé allí en Televisión Canaria, donde estuve 12, 13 años. Y bueno, pude hacer realmente lo que más me gustaba, ¿no? Que fue ir creciendo y acabar cubriendo la información del Tenerife, haciendo reportajes, los inalámbricos, narrando partidos de voleibol, que es otra de las disciplinas que me gusta mucho. Y la verdad que en todos estos años, primero aprendí de otras, porque en Antena 3 empecé aprendiendo de ASU, luego aprendí de los chicos de Radio Mid y luego ya pues en la tele coincidí contigo, he aprendido mucho y también he coincidido con las que venían detrás, ¿no? Yo creo que siempre hemos tenido la suerte de que entre todas no ha habido esa competitividad que dicen entre mujeres, ni mucho menos, sino que hemos siempre formado grupo y aprendemos todas muchas unas de otras, de Natalia, que también coincidí mucho con ella en temas de televisión, entonces creo que el aprendizaje siempre es continuo en esta profesión. Por tu culpa. Bueno, pues si lo que va a hablar menos es para echarme la culpa.
porque yo quería ser como Maite. Entonces estudié en Madrid la carrera y mis primeras prácticas fueron en el Radio Club Contigo. A partir de ahí, luego, por un curso de deportes en radio que hice en Madrid, acabé en Radio Nacional. Allí la verdad que Chicha Arocena me dio un súper empujón, José Jesús Pérez, Domingo Álvarez, en Madrid Pilar Socorro. Entonces he tenido suerte porque me han ayudado hasta que, otra vez gracias a Domingo, acabé en Televisión Española. Pero todo por tu culpa. De hecho, mi tía me contó que un día en la avenida Naga se le acercaron y le preguntaron ¿qué cree o cuánto cree que va a quedar el Tenerife? Y ella dijo, no lo sé, si estuviera aquí mi sobrina que quiere ser como Maite Castro, y le dijiste, Maite soy yo. Y ella fue la que consiguió que me pusiera en contacto contigo y que ya te conociera cumpliendo un sueño. Yo empecé en el tema del periodismo, incluso tenía menos de 18 años, pero porque siempre por cuestiones familiares siempre estaba muy relacionada con el mundo del fútbol base en especial. Y yo entré en Radio Mid un poco antes que Bea, porque yo entré haciendo un programa que se llamaba El Futbolín en aquel momento, en el que pues, se daban los resultados del fútbol base. Yo ya había hecho crónicas y alguna colaboración en Diario de Avisos, en El Día, haciendo, ya te digo, crónicas de fútbol base en partidos por ahí. Y pues nada, Domingo Espinola me llamó y entonces entré a formar parte de su equipo en aquel momento. Y luego, después de unos meses, recuerdo que recibí una llamada, yo ya estudiando en la universidad, recibí una llamada de Iván Bonales que me decía, bueno, pues te puedes incorporar porque te hemos escuchado al equipo de redacción, y aquella era la temporada anterior a la del ascenso. Era, bueno, cuando ya... esa temporada del Tenerife. Por los 99, 98, sí. 99. Sí, bueno, yo no quería dar muchas fechas así porque entonces ya se desvela realmente que ya son unas puretillas. Que entré en el 82, o sea. Bueno, pues ahí empecé, luego de Radio Mid, yo con Bea coincidimos, pero no mucho tiempo porque luego ya yo después me fui a Cannes a trabajar, a hacer otras cosas. A Cannes, Agencia Canaria de Noticias, sí. Y a partir de ahí... pues bueno, no recuerdo bien, pero el orden cronológico, pero bueno, Azul Radio, Televisión Canaria, Radio El Día, el periódico El Día, Canal 4, y alguno a lo mejor se me queda por ahí. Radio Geneto. Sí, bueno, pero eso fue al principio, eso fue antes de entrar en Radio Mid. Cuenta. Eso fue antes de entrar en Radio Mid incluso. Y hasta estuve en El Día hasta 2012, y desde entonces hasta aquí pues he ido colaborando y haciendo y ahora estoy en la Federación. Bueno, yo también, como decía Natalia, tengo una anécdota que también me gustaría contarla. Yo era la típica niña esta repipi desde los 5 o 6 años, y sigo siendo, que a mí me preguntaban qué quería ser de mayor y yo lo tenía súper claro. Yo escuchaba el carrusel deportivo, esto de los goles en un campo, en otro, y siempre la verdad es que me llamaba mucho la atención. Una vez, uno de mis primeros partidos, fui al Heliodoro, en la grada de tribuna, apoyada ahí en la barandilla, y mi padre me dice, mira, esa es Maite Castro. Y yo, pues salté la barandilla. Ahora en esta época se podía, no estaban esos de la liga. Te estás dirigiendo a la representación del Club Deportivo sí, Tenerife. Sí, así, de los de atrás. Se podía, ¿no? Que no estaban... Ay, perdón. Bueno, me saco una foto contigo, estuvimos ahí hablando un poquito y ya muy, muy contenta, ¿no? Después, con 17 años, pues coincidió que estaba Javier Cabrera en ese periodo de jefe de deportes, por amistad con mis padres, sabía que me gustaba mucho y tal. Y bueno, estuve yendo algún fin de semana a ayudar con el fútbol territorial, el preferente, la tercera división. Luego ya es verdad que tuve que hacer un pequeño parón por un tema de enfermedad que me pasó. Y luego ya, bueno, pues me fui a Canarias Radio con unas prácticas de la universidad. Ahí, bueno, pues me acogieron muy bien, me dejaron seguir. Y cuando Beita decidió hacer un parón en su carrera periodística, bueno, pues yo pude entrar por ella en la tele y ahí sigo. Y la verdad que nada, muy bien. ¿Sabes por qué ella tiene que hablar más? Porque ella saltó la valla para sacarse la foto contigo y yo esperaba por fuera que saliera y le dije a mi amiga Eva, por favor, Betty, pídele un autógrafo a Maite para mí. Bueno, es que creo que son 5 años los que llevo solo. O sea, mi trayectoria va a ser corta porque no hay mucho que contar. Sí, es verdad que yo terminé bachillerato y yo sí que no tenía claro qué iba a hacer. O sea, yo tenía 3 carreras donde elegir y dije, mira, pues periodismo. Terminé y es verdad que pedí las prácticas en Televisión Canaria
y en ningún momento fue deportivo. Hasta que, bueno, voy a contar la anécdota. Mi mejor amiga de la carrera siempre hizo las prácticas en deportes y siempre salía contenta todos los días y yo decía, ¿pero por qué sale contenta? Si yo todos los días estoy amargada. No, es que hay una chica ahí que te explica muy bien y yo, vale, pues ¿me lo cambia? Bueno, ¿para qué fue entonces? Porque me lo cambió y conocí a Bea. Conocí a Bea, que para mí la verdad que ha sido mi ejemplo en todo. Recuerdo, bueno, ya lo vas a contar si quieres, que llegue el primer entrenamiento y llegué con mi libreta y dije, Bea, yo no sé nada, pero yo me he traído aquí los jugadores, los nombres. Si tengo que contar esa anécdota, luego la cuento. y ahí empezó que terminé las prácticas y me iba a estudiar fuera, pero en agosto recibí la llamada de Deportes y recuerdo que dije, pero si yo no sé, y digo, Bea, yo no sé, ¿a dónde me han llamado? Y dice, no, tú haz lo que te digan. Y mi primera entrevista fue a David Martín, que es el presidente del Club Voleibol Aris. Empecé ahí y casualidades de la vida, el Aris en ese mismo año ascendió a la máxima categoría del voleibol nacional. Y me dijo, tú vas a ser jefa de prensa. Y yo, ¿qué jefa de qué? Yo voy a ser jefa si acabo de empezar y no tengo ni idea. Y empezó ahí mi andadura en Deportes, no solo en voleibol, aunque es mi pasión, por así decirlo, y donde yo tengo esa espinita cada vez que puedo, que ya no puedo ir mucho a Daco y demás, pero todos los deportes restantes, ya el Tenerife, tercera, baloncesto, pero sí es verdad que mi pasión va por ahí. Actualmente sí es verdad que tengo más responsabilidad en Deportes como agencia y porque me han permitido seguir creciendo. Yo siempre he dicho que para mí Deportes, que es donde empecé hace 5 años y me mantengo, ha sido un máster, es donde he aprendido cada día lo que sé y donde he tenido yo mi contacto con los medios, que saben que soy muy pesada, que el deporte femenino también estamos aquí y es lo que me dedico más o menos. Carrera de periodismo. Hace 5 años que tengo la fortuna de poder trabajar en lo que siempre he deseado. Como Natalia, todas de pequeñas queríamos ser o trabajar como trabajaba y donde trabajaba Maite Castro. Y yo tenía claro que quería dedicarme al periodismo deportivo. Cuando me tocaron hacer las prácticas de la carrera de periodismo, pues me tocó un medio de comunicación en el que yo no me veía y le pregunté al profesor que si podía establecer algún convenio con alguna empresa para hacer las prácticas y me dijo que sí. Entonces no me lo pensé, fui a Radio Marca, toqué la puerta. En ese momento no estaba Iván Bonales, entonces me tocó esperar un poquito y nada, tuve la fortuna de hablar con él, le dije que era estudiante de cuarto de periodismo, que quería hacer las prácticas ahí, que era mi último año de carrera y que yo realmente quería hacer las prácticas en un lugar en el que yo supiese que me iba a gustar. Y él me respondió que él no sabía si yo era bueno o si era mala, pero que solo por tener la valentía de haber ido a hablar con él, pues me iba a decir que sí, y hasta el día de hoy. Llevo 5 años en Radio Marca, al final pues una serie de motivos, había unos compañeros que terminaron su labor ahí en la radio y Iván apostó por mí, me dijo que si quería presentarla mañana, cuando apenas llevaba 2 o 3 meses allí. Yo le dije, oye, es un poco arriesgado, ¿no? Sí, todavía llevo muy poquito y demás, y le dije que para adelante, que sin problema, que y él aparte que confía en todos y nos da la oportunidad incluso de equivocarnos sin echarnos broncas, sino entiende que es parte del proceso que debemos tener y hasta el día de hoy. De hecho, hace unos años también surgió la posibilidad de hacer un programa deportivo en Mírame Televisión, Mírame Sport, que lo damos todos los lunes para que todos lo vean también. Pues tengo la fortuna de eso, de haber podido vivir en momentos con el Tenerife, por ejemplo, el desgraciado no ascenso en Getafe y cubrir la información del equipo de nuestra tierra, pues yo creo que es lo máximo. De hecho, está mi hermana por ahí que lo puede decir. Yo cuando era más pibita, cuando era más joven, imitaba Todo Goles o imitaba también el programa de la Champions, cuando Iván te daba paso a ti, imitaba a Maite Castro y a día de hoy tengo la fortuna de estar en una mesa redonda con Maite Castro y de que Iván Bonales sea mi jefe, así que las vueltas que da la vida. He tenido la suerte que en mi casa desde pequeña mis padres nos llevaban, veíamos el 3 de mayo, el Tenerife baloncesto, el Tenerife, yo palpado deporte, iba de pequeña al deporte y yo también te veía en la banda allí, ¿no? Y a mí me gustaba mucho escribir y me gustaba el fútbol, me encantaba estar en el estadio, te veía por la banda y decía, pues escribir, deportes, aquí me gusta. Yo voy a estar ahí con Maite mañana. Y yo creo que ya cuando empecé la carrera sabía que quería ser periodista deportivo, ¿no? Yo hice periodismo pensando en ser periodismo deportivo. Que todas hemos tenido mucha suerte en tenerte a ti, ¿no? Porque al final el tener ese referente no es algo nuevo que tengas que empezar a ser tú, sino ya es quiero ser como, ¿no? O quiero ser lo que hacías tú en ese momento. Yo en mi caso, por ejemplo, yo creo que lo de la carrera es algo que teníamos que hacer para poder dedicarnos a lo que queríamos. Yo no considero que a mí la carrera me haya enseñado nada, sinceramente, sino luego ya cuando vas a los medios de comunicación y te ves con el problema o ¿no? con lo que hay que hacer es cuando de verdad
aprendes o te llevas los palos o sacas conclusiones buenas o malas, ¿no? Pero yo creo que al final esto del periodismo es muy vocacional, ¿no? Y está ahí desde chiquititas. O en otros casos a lo mejor no, pero por ejemplo en mi caso es algo que yo tenía muy claro desde siempre. Recuerdo ver fútbol, recuerdo de muchos deportes, tengo muchas fotos jugando a fútbol con mis primos, con mis amigos y demás, y tenía claro que mi vida profesional me hubiese gustado y me gustaría, de hecho es lo que hago a día de hoy, que fuese enfocada un poco por esa causa, así que yo quise estudiar periodismo para ser periodista deportivo. Yo creo que la emoción que te puede generar el deporte o lo que transmite, los valores y demás, no es lo mismo celebrar un gol que decir Pepito de los Palotes es el nuevo presidente del gobierno, es decir, la emoción que sientes no es la misma, entonces, no sé, lo mío también es vocacional y siempre tuve claro que quería ser periodista deportivo. Me parece que nuestro ejemplo demuestra lo importante que es tener referentes. Ahora hablamos de la importancia que tiene el hecho de que demos visibilidad a las futbolistas para que las niñas pues vean que es posible llegar. Lo que nosotras vimos, creo que no me equivoco si hablo en plural, es que contigo era posible llegar, o sea, tu ejemplo, con tu trayectoria, con tu trabajo, nos hacías ver a nosotras que era posible llegar hasta ahí. Nos gustaba el deporte por diferentes causas, en mi caso porque por una cuestión familiar, siempre vinculada al mundo del fútbol, y en aquel momento no había jugadoras de fútbol. Cuando yo era pequeña, árbitras habían unas chicas, yo lo probé y no me gustó, lo dejé, porque bueno, era muy duro. Y entonces reforcé esa idea de querer ser periodista, pero porque veía posible llegar. La importancia de un referente, y bueno, es verdad que en mi caso, a mí me gustaba el deporte desde pequeña, pero no, a lo mejor no me gustaba contarlo, o sea, no me había planteado en mi cabeza, oye, quiero contar esto. Fue a través de, en este caso de Maite, otra vez de Bea, de cómo lo contaban las demás, decía, uy, pero eso tiene que gustar. Y eso es lo que aprendes en el día a día. Yo, por ejemplo, en el Club Olivorari, cada día es ver los entrenamientos, es contar las derrotas, pero los triunfos. Yo siempre recuerdo el año que levantaron la Copa de la Reina y decía, Dios, pero lo voy a contar yo. O sea, yo estoy en Madrid y lo voy a contar allí. O sea, ese momento es el que tú dices, yo me dedico a esto, y lo que había dicho mi compañera, ustedes han allanado el camino para que nosotros podamos hacerlo. Nada tiene que ver con lo que era antes y ojalá que nosotros también en algún día sirvamos como referentes. Yo era pequeña, en mi casa se escuchaba en la radio siempre Maite, Suáncar, Pilar Socorro, José Antonio Pérez. Entonces yo quería ser como ellos y encima me gustaba el fútbol. Lo que pasa es que fui como a contracorriente, los pájaros contra las escopetas, porque yo soy tímida. Y desde pequeña me decían que tenía la voz fea para cantar barreno. Entonces, claro, quería ser como Pilar Socorro, a la que vi presentando en una fiesta de Fania, pero ella es una cara dura y yo una vergonzosa. Con lo cual me ha costado más todavía. Y en la radio como que me escondía, pero en lo de la tele y yo... Pero bueno, que siempre en mi familia el deporte estaba como muy presente. Yo empecé con la gimnasia rítmica, una matada. Me pasé al baloncesto. Alejandro nunca me hubiera fichado porque yo solo metía canasta desde la línea de personal, era un desastre. Y si no, Ángel Recuencos testigo y después Juanito, pero un desastre. ¿Y por qué entré en la radio? Es que la verdad no tengo ni idea. Yo estaba haciendo periodismo de instituto y en el instituto, bueno, pues me mandaron a entrevistar al vicepresidente del gobierno canario, Juan Alberto Martín, y a raíz de ahí me volqué más en el deporte y fui a Radio Nacional de España. En Radio Nacional hacíamos un programa los sábados por la mañana, solo uno, se llamaba Diario de Instituto o Revista de Instituto. Juan Carlos Mateu, que luego fue compañero mío, jefe de informativos de Radio Club Tenerife y luego el director de Canarias Radio La Autonómica, era quien hacía la parte de deporte hasta que llegué yo. Entonces, al pobre tuvieron que pasarlo a otra sección y me dejaron a mí esa sección. Y justo al año siguiente, estando en el instituto, fuimos a ver la radio y curiosamente de aquella visita surgió ese flechazo. Yo era muy oyente de radio, pero muy oyente de radio, de llamar a Juan Carlos Lunes y pegarle 4 sajazos. O sea, de no callarme.
Y además yo largaba todo y cuando terminé decía, y esto es todo. Estilo Doña María. Como oyente, efectivamente. Ahí yo creo que empezó todo. Cuando fui a la radio me gustó, pero nunca en mi vida pensé en hacer nada que tuviera que ver con los medios de comunicación. Al contrario, mi madre siempre quiso trabajar en la radio y la pobre se murió sin trabajar en la radio, pero por lo menos vio a su hija que siguió con la vocación que ella sí tenía. Selene Melián, muchísimas gracias, buenas tardes. Fátima Febles, muchísimas gracias, buenas tardes. Beita Palmero, yo siempre la llamo Beita porque es que es la manera. Por pequeños no. Beatriz Palmero, muchísimas gracias, buenas tardes. Y gracias al club también. Gracias también en el otro extremo a Auri Toledo por estar aquí, por compartir con nosotros desde las nuevas generaciones. Buenas tardes. Bea García, ha sido un placer reencontrarte con temas de medios de comunicación ahora que estás tan metida en la Federación Tinerfeña de Fútbol y demás. Tenerte con nosotros y recordar viejos tiempos ha sido fantástico. Gracias, buenas tardes. Gracias. Y a mi querida Natalia Fumero, ¿qué voy a decir de ella? Que gracias, Natalia, por tu complicidad, por tu amistad, por haber tenido la valentía, porque siempre te niegas a todo lo que sea hablar en público y has decidido aceptar esta propuesta de la Fundación Canaria del Club Deportivo Tenerife para compartir con nosotras y con todos ustedes esta tarde. Solo me queda darles las gracias a la Fundación, las gracias al Club Deportivo Tenerife, pero sobre todo las gracias a todos ustedes por querer venir a escuchar lo que ha sido y lo que es el pasado, el presente y el futuro del periodismo deportivo visto desde la óptica de una mujer. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.